El podcast de hoy es traído a ustedes por ATH Móvil. Si quieres ayudar a una causa, es facilito. Tú entras a aportaconathmobile.com, escoges la causa que quieres ayudar y envías el dinero. Así de fácil. Entra, escoge la causa y envía el dinero. Gracias a ATH Móvil y seguimos con el episodio de hoy. Disfruten. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy, se supone que ya estemos diciendo los ganadores de los $300 del mes de abril. Porque si te suscribes y comentas, te puedes ganar. Estás participando en $300. Ya en este mes, voy a decirlo como a mitad, ya esta semana, entiendo que lo voy a estar diciendo pendiente a mis redes sociales, Don Juan del Campo. Y hoy este episodio va a ser el último para participar del mes de abril. Ya en marzo pues empezamos la próxima. Y así consecutivamente. Y les digo los próximos premios. En el día de hoy vamos a hablar de comida. ¿Cómo que de comida? Pues traemos una científica de comida. Daniela Miranda, bienvenidos. Gracias. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes. ¿Estás emocionada? Qué bueno. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu título? Yo soy científica de alimentos. De alimentos. Ok, perdón, yo vi en cafre, comida, ok. Bueno, de alimentos, comida, es lo mismo. Yo me gradué de bachillerato como agrónoma en producción animal, pensando yo que yo iba a ser veterinaria. Ok. Pensando que iba a ser veterinaria, ¿sabes? En ciencia animal, cuando uno entra por ciencia animal en el colegio, porque fue en Universidad de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, uno siempre entra usualmente con la mentalidad de que voy a ser veterinario, voy a hacer esto y lo otro. Pues yo entré y en mi segundo año yo dije, me encantan los animales, pero yo creo que me gusta más el producir animales. Así que yo me fui desde el lado de curar perritos y gatos o estar en una clínica a producir animales y todo lo que tiene que ver con agricultura. Y ahí pues hago mi bachillerato en agronomía con concentración en producción animal y luego entonces brinco a científica de alimentos, que fue la maestría, básicamente estudios graduados. ¿Y qué fue lo que te inclinó más a dedicarte a la producción animal como tal? Porque me gustaba todo lo relacionado a alimentar, que alimentar a la gente, o sea, de dónde salen nuestros alimentos, cómo los procesamos, cómo los cultivamos, y me gustaba mucho el área de animales, pero era principalmente porque me gustaban las vacas. Yo soy amante de las vacas. ¿Y te gusta el churrasco? Sí, también. Yo soy amante de las vacas, pero pues al final del día, como que terminé por esa rama, me gustó un montón y me quedé ahí. Y entonces después ya para científica de alimentos, ciencias de alimentos, incluye un montón de ramas diferentes, microbiología, química, procesamiento, empaque. Y yo cogí una clase de carnes que me gustó un montón y yo dije, yo quiero estudiar esto como que estudios graduados. Okay. Y ahí fue que me metí al programa de ciencia y tecnología de alimentos. Y entonces, hoy día, ¿a qué te dedicas como tal? Pues para la gente que no está escuchando. Hago bastantes cosas relacionadas al tema. Llevo ya varios años trabajando como consultora en inocuidad de alimentos, donde básicamente yo ayudo a la manufactura, porque la manufactura era la otra parte que a mí me gustaba mucho del tema, sobre cómo se hacen los alimentos que están en nuestro supermercado, el empaque, cómo los procesamos, todo eso. Ahora mismo yo me encargo de ayudar a la manufactura de alimentos y agricultores específicamente a cumplir con regulaciones de la FDA, de la USDA y de todas estas agencias que regulan los alimentos. Básicamente yo los ayudo a desarrollar e implementar sistemas de inocuidad. Y cuando, ya que pues más o menos saben la gente a qué te dedicas y qué es lo que haces, cuál es tu especialización, cuando empiezas en esta industria, ¿qué fue lo primero que te percataste? Por lo menos aquí en Puerto Rico y a lo mejor Estados Unidos, maybe. ¿Qué fue lo primero que te percataste que estábamos haciendo bien mal o que hay un descuido bien cabrón? En términos de inocuidad, yo pienso que hay mucha desinformación y falta de capacitación y de educación en el tema. Cuando tú entras a hacer, por ejemplo, cuando tú montas una manufactura de alimentos, la realidad es que tú tienes que trabajar con tantas cosas a la vez. Y si tú eres una sola persona, que es como casi todos empezamos haciendo un negocio, 1, 2, 3 personas quizás, porque metiste a tu hijo, a tu sobrino, a tu tía a ayudarte, es bien complicado tú poder cumplir con las regulaciones y con todo lo que tienes que hacer para poder llevar un producto al mercado. Así que la falta, como que no había mucha educación en el tema y yo tenía muchas manufacturas
que ya estaban procesando, ya estaban vendiendo alimentos, pero le faltaban muchas cosas relacionadas a cumplir con esta agencia reguladora. Y obviamente también pues la falta de fiscalización que hay, porque se supone que anualmente se hagan auditoría y todo lo demás, pero pues hay manufacturas que realmente pasan 2, 3 años y no la auditan. Por lo tanto, ellos nunca encuentran ese boquete, por así decirlo, que tienen en términos de qué tengo que hacer, qué me falta, cómo lo hago. So, la educación para mí y la capacitación es algo que no estaba mucho. Yo también me he dedicado mucho a eso durante estos años, como que ayudarlos a ellos a capacitarlos. ¿A ellos a qué te refieres? ¿Qué tipo de manufactura hay mucho en Puerto Rico que la gente no sabe o a lo mejor no tiene mucho conocimiento de ella? Acá en Puerto Rico se hacen muchas cosas, ¿sabes? Nosotros tenemos muchas manufacturas de especias, salsas, sofritos. Hay varias marcas de sofritos. Tenemos pasteles. Aquí se vende mucho pastel de que uno hace en las casas. Sí, hay manufacturas grandes. Sí, manufacturas grandes. Sí, como que en mi mente rápido yo pienso en pasteles y pienso como que la doñita, la abuela de tal, que tiene, bueno, tú vas a vender una bolsa de 40, pues. Exacto. Pero no sabía que era como que... Y eso es algo que también hay como un rabbit hole, como así, por así decirlo, porque tenemos estas manufacturas bien grandes que, por ejemplo, ya venden pasteles a nivel industrial y le venden a un montón de supermercados pasteles congelados, y tenemos quizás a estas otras personas que en ciertas épocas del año pues venden sus pasteles. Ajá. Pero entonces esa área gris entre porque yo tengo que cumplir todo esto con todas estas cosas y la persona que vende de su casa no tiene que cumplir. Y la realidad es que sí tiene que cumplir. Lo que pasa es que no hay fiscalización. O no hay como que este sentido de que yo lo estoy haciendo para sacar dinero. ¿Me entiendes? Sí. Sí, es como el equivalente de toda esta gente o estos chinchorros mala muerte o chinchorros en general que pues no les reportan a Hacienda, pero pues como quiera... Exacto. Oye, y no, perdóname que te interrumpa, no los culpo porque... Y antes de seguir con el episodio de hoy, quiero darle las gracias a Fuse Telecom, que esto se subió en microsegundos al internet, gracias a ellos. Internet sin problema. Seguimos con el episodio de hoy. ¿Sabes? Son temas bien complicados, bien específicos y bien técnicos. Muchas de las manufacturas que salen ahora, que aquí también en Puerto Rico hay muchas galletas, panes, bizcochitos, cosas así, pastelillos, como que pastelillos, alcapurria, de las que te venden congeladas y tú las haces en tu casa, que comienzan vendiendo pues a pequeña escala y después no saben qué es lo que tengo que hacer para crecer. Y hay algunos que se quieren quedar artesanales, hay otros que se quieren mover a vender en mayor cantidad, más industrializado, pero no tienen el conocimiento de todo lo que necesitan cumplir. Y que casi siempre, mayormente todos esos pasos para tú ponerte industrial, pues son como que técnicos de food safety y todo eso. Exacto. Y ahí es que viene el problema, porque obviamente tú tienes una persona que quizás empezó a hacer bizcochitos en su casa porque cogió una clase, le gustó, libera el estrés. Yo libero el estrés baking también, haciendo galletitas y cosas. Libera el estrés, a todo el mundo le gustó, me empezaron a pedir. Pues yo empecé a vender. Y después me siguieron pidiendo, pues yo seguí vendiendo. Y el mercadito de la esquina quiere que yo ponga mis galletas allí, pues yo las voy a poner. Y ahí nosotros seguimos como que produciendo, sin realmente tener el conocimiento técnico, regulatorio, de permisología. Entonces, cuando ya lo tenemos, cuando ya estamos vendiendo mucho, pues es que empezamos a implementar estas cosas. Eso es bastante difícil. Y en el caso de las manufacturas, nosotros nos regimos y nos regula lo que es FDA y USDA. Depende del producto que sea, porque es dependiendo el sector y lo que estés produciendo. Y por ejemplo, si nosotros tenemos a alguien que vende galletitas o bizcochitos, nosotros tenemos esta agencia reguladora que tiene esta ley para alimentos procesados y tú tienes que cumplir con un plan de inocuidad. Pero que un plan de inocuidad, ¿tú sabes lo que es un plan de inocuidad? No, por eso estás aquí. Nunca lo has escuchado, ¿verdad? Pues una persona quizás que empezó a vender galletitas porque le gustaba vender galletitas y a todo el mundo le gustaron las galletitas, tampoco sabe lo que es un plan de inocuidad. Pero entonces cuando comienzas a buscar información es bastante ambiguo porque son cosas bien técnicas que ellos, que realmente no entiendes, es bastante ciencia. Ya, sí que para tú, como quien dice, adaptar eso a tu negocio de galletas o de pastelillos o de empanadillas, pues necesitas a alguien como tú para que básicamente le traduzca
Exacto. esos términos científicos es algo básico. Exacto. Y no es solo desarrollarlo, porque también hay que implementarlo. Son muchas cosas las que se tienen que implementar, pero cuando tú coges, por ejemplo, tú te certificas para ser un Preventive Control Qualified Individual, que es lo que yo hago, ¿verdad? Bajo esa certificación, que es para ayudarlos entonces a ellos. Tú te puedes certificar en eso si tú quieres. Lo que pasa es que hay que tomar en consideración tantas cosas científicas que muchas personas toman el taller, que cuesta mucho dinero, by the way, toman la certificación, pues me certifiqué, ahora me siento a hacer un plan de inocuidad, yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé cómo hacer esto porque esto es todo ciencia, yo tengo que tomar en consideración cosas que ni siquiera sé de qué me están hablando, y ahí es que empieza, pues, ese downfall entre... Y por eso es que casi nunca hacen el big step de... Sí, porque sí. no... Esos pasos, pues, son a veces hasta bien poco probables. No, ¿sabes? Como que es bien complicado hacerlo. Sí. Y entonces, Ya. pues como nos estamos moviendo ahora mismo se está entrando mucho lo que es la ley FISMA, el Food Safety Modernization Act. Eso fue una ley que se firmó en el 2011 bajo el presidente Obama, que ¿cómo se dice? Le obliga a la manufactura a tener implementados sistemas de inocuidad y sistemas de controles preventivos. Eso está entrando en vigor ahora, durante estos años. Pues tú tienes a una persona que no sabe de eso y entonces en Puerto Rico realmente es difícil conseguir personas que te ayuden a hacerlo. Además de que es bastante expensive. Y o sea, es algo que has visto que hace falta. O sea, tú ves que mucha gente quiere tomar... Hay un volumen de gente queriendo tomar ese paso. Sí, sí. Pero la realidad es que no es económico. ¿Sabes? Estos sistemas no son económicos y no son económicos para llevarlos a cabo y mantenerlos, porque eso es para mantenerlo por el resto de tu producción, de la vida de tu empresa. Sí, Se hacen falta empleados, hacen falta monitoreo y pruebas microbiológicas que son súper caras, hacen falta diferentes tipos de pruebas del producto como tal, depende de lo que tú estés produciendo, ese tipo de cosas. Y mantenerlo es bastante, es difícil. So, yo, por ejemplo, para ver si yo compro unas galletas que no, pues que a lo mejor no tienen eso, no hacen eso. Yo como consumidor, ¿qué me debo preocupar si le compro unas galletas a la señora o el señor o whatever por ahí que no tienen eso? ¿Sabes? Bueno, si nos vamos con el ejemplo de las galletas, quizás las galletas es un poquito... Pues dame otro ejemplo el que riesgo, tú veas el riesgo es menos. que sea muy bien riesgoso o como que es algo que todo el mundo cosas compra. riesgosas. Por ejemplo, los huevos. Okay. Los huevos, aunque uno no lo crea... Que ahora hay un montón de gente que ahora... Exacto. vendiendo huevos por ahí. Exacto. Todo el Está mundo... bueno. Papi era uno que me decía, voy a comprar 10 gallinas cuando pasó lo de los huevos. Y yo, estate tranquilo. Eso ya mismo eso va a bajar. Lo de los huevos. Ahora todo el mundo está vendiendo huevos. Todo el mundo compró yo no sé cuántas gallinas y están vendiendo huevos debajo de los puentes, en las luces, etcétera. El huevo... Nosotros, como científicos de alimentos, tenemos varios procesos por el que pasamos los alimentos para reducir esa carga quizás microbiológica para que no nos enfermemos, ¿verdad? Los huevos, en específico, no pasan por pasteurización porque pues, son demasiado delicados. Por lo tanto, el riesgo es mayor, es mucho mayor. Y el problema con los huevos es que si tú tienes unas gallinas, ¿verdad? Que están infectadas con la bacteria, que by the way, son bacterias patógenas que están dentro de su sistema, eso se va creando dentro de la yema del huevo. Eso no hay manera de... Si tú no sabes que tu gallina está infectada, tú no tienes manera de sacarle la salmonela al huevo. Que si yo compro una gallina ponedora y no le hago la prueba a ver si tiene salmonela, pues es una prueba. La prueba sería al huevo. Porque tú tienes la gallina. Ok, este tema me gusta. Tú tienes una gallina, ¿verdad? La gallina tiene este tipo de microorganismos patógenos que nos pueden enfermar a nosotros dentro de ella. Okay. Ponle que ese microorganismo, mientras la yema se está haciendo dentro de la gallina, porque al final del día estos son sus bebés, se está haciendo dentro de la gallina y se está formando el cascarón, tú tienes ese microorganismo dentro del huevo. Pero tú no sabes eso porque los microorganismos no se ven y el huevo no sabe mal, no sale mal. ¿Entiendes? So, la gallina entonces pone el huevo y tú lo recoges, no le diste el tratamiento adecuado, el manejo adecuado y tú tienes salmonela ahí adentro. Y entonces, pero eso tú no lo sabes.
hasta que tú no le haces una prueba microbiológica a eso. Y ahí es que entra lo difícil de mantener la producción, porque la gente piensa que esto es producir y vende y ya, el garete. Y como si yo compré 10 gallinas ponedoras y pues quiero mantener una producción saludable para la gente que va a consumir mi producto. ¿Qué tipo de pruebas tengo que hacer? Por lo ¿Te menos tengo que contratar? Me tienes que contratar. No, se hacen diferentes programas de monitoreo en la finca como tal, para manejo de la finca, para limpieza de la finca, bioseguridad, porque tenemos muchos animales que acarrean diferentes enfermedades y diferentes microorganismos. Si yo tengo 2 o 3 perritos que están por ahí, por todas partes, por el vecindario, y después los dejo entrar a mi finca con mi gallina, yo no sé qué me trajeron esos perritos a mi finca. ¿Me entiendes? Y ahí es que empieza entonces la contaminación. Ya. Así que si tú tienes 10 gallinas ponedoras, tú tienes que asegurarte de darles probióticos para que esos probióticos compitan con el microorganismo. El microorganismo no se pueda alojar en la gallina mientras se están produciendo esos huevos dentro de ella, y cuando salga el huevo sale bien. ¿Y qué fue lo que sucedió hace poco con los huevos? ¿Fue por lo del avian flu que hubo? Sí, eso fue por lo de el avian flu, porque murieron un montón de gallinas. ¿Eso fue dónde? En Estados Unidos. Ok, ¿y por qué afectó a Puerto Rico? Porque nosotros importamos todo. El 80% Más del 80%. Nosotros ahora mismo importamos más del 85% de lo que consumimos. Y tenemos... Es bien loco. Tenemos... nuestra producción de huevo en Puerto Rico son varias fincas. Nosotros no tenemos más de 15 fincas, 10 fincas. Yo pensé que eran menos. Son muy pocas. Obviamente, nosotros comemos un montón de huevos en el desayuno, en cada brunch, en todas partes hay huevos, ¿verdad? Eso no suple con la demanda. Lo que tenemos ahora mismo no suple la demanda que nosotros necesitamos. Pues está bien, traemos los huevos de afuera. Un montón de huevos de afuera. Pero entonces, si afuera hay un problema, ¿quién nos da huevos de afuera? Nadie. Y aquí no tenemos para suplir. Por lo tanto, por eso fue la escasez. Y entonces después veían los precios bien altos, porque entonces los productores pequeños pues tienen que entrar a coger el mercado completo, porque no pueden entrar al huevo y porque las gallinas no están poniendo en Estados Unidos. Básicamente fue aquí en Puerto Rico fue un problema de oferta y demanda, y allá fue porque pues obviamente tuvieron que... Sí, en Puerto Rico creo que hubo como un caso de avian flu lejos en Culebra, pero después lo confirmaron, dijeron que no. Como que aquí gallinas muertas no habían. Pero obviamente eso es un problema de salud pública. Cuando entran esos huevos también, si hay cosas contaminadas, contaminación cruzada y todo eso, si lo traemos entonces a Puerto Rico, pues... Y sí, no, que básicamente, yo me acuerdo, yo llegué a pagar $1 por huevo, ¿sabes? Horrible. Pero... Ese fue el momento en el que yo empecé a desayunar avena. Con proteína. ¿Con qué tú le echabas la proteína? Avena con proteína. Con un scoop de proteína. Un scoop de proteína. Unflavored. Para que no me sepa, no. Que no me gusta. Entonces, cuando el 85% de la importación de Puerto Rico, la comida es importada toda, ¿verdad? Sí, lamentablemente. ¿Qué tú crees que, bajo lo que tú sabes de toda la gente que produce aquí, cómo podemos mejorar eso? ¿Sabes? ¿Tienes una respuesta o crees que a lo mejor, no sé, de todo lo que tú has visto y has trabajado con los productores locales, o cómo pueden expandir? Es bien complejo. Es una situación compleja porque sí tenemos la capacidad de producir mucho más. Oye, no es producir el 100% porque obviamente eso va a tomar añísimos de hacerlo. Pero sí es una oportunidad de crecimiento y de seguir trayendo quizás agricultura de personas jóvenes, seguir implementando nuevas técnicas, nueva tecnología. Porque ahora mismo el problema también de la empleomanía, eso es un big deal aparte. Nosotros tenemos muchos agricultores que tienen cuerdas y cuerdas de terreno, que tienen que cosechar, cultivar, empacar producto, lavar, hacer todo esto, y lo que tienen son 5 personas. ¿Cómo tú tienes a 5 personas, sabes, cosechando tanta producción? Es bien difícil. Es una logística bastante difícil. Y pues al final del día nosotros tenemos que empezar a darle a estos, tanto agricultores como la manufactura y los pequeños negociantes, ayudarlos a ellos, ¿sabes? Desde arriba, desde el gobierno. Se tienen que seguir implementando medidas y se tienen que seguir dando ayudas.
Yo en mi caso siempre he dicho que la implementación y ayudarlos a ellos en el proceso es una parte bien importante. Porque yo tengo, por ejemplo, agricultores pequeños que están, no que están empezando, pero que se han quedado pequeños porque no han podido avanzar por todo esto de los permisos, las regulaciones y todo eso. Y yo básicamente los llevo de la mano hasta que ellos pueden comenzar a quizás a vender un poco más o a entrar a nuevos mercados o a nuevos supermercados o restaurantes porque ya tienen estas otras cosas implementadas. Por lo tanto, esto de muchas veces queremos dar capacitación, queremos dar talleres, pero al final del día, si el agricultor o la manufactura no lo entiende completamente practicándolo, no va a funcionar. Por lo tanto, llevarlo de la mano para mí es algo bien importante y que he visto que no se está haciendo. Que la gente pues no entiende el proceso como se supone. Exacto. Que lo pueden entender teóricamente. Pero cuando tú vas a una planta de manufactura o lo vas a implementar en la finca, son cosas bien diferentes. Son cosas bien diferentes. Y nosotros, nuestros agricultores también son de una edad mayor, la mayoría de ellos. Ahora están entrando muchos jóvenes, ¿verdad? Gracias a la vida. Pero tenemos muchos agricultores mayores que llevan años haciendo las cosas de la misma manera y ¿quién le dice algo? Que hay que cambiar, que ahora hay que cumplir con FISMA, que ahora hay que cumplir con ciertas regulaciones que tienes que estar llenando registro por si te vienen a visitar. Todo eso es complicado. Y si tú eres una sola persona, 2 solas personas, ¿quién se encarga de todo el papeleo? De la documentación, de tener una computadora y estar ahí organizando todo. Sí, es complicado. Yo me acuerdo que yo fui hace como 2 o 3 años atrás, fui a recoger a Aromas del Campo en Utuado, creo que fue. Y ellos era un grupo de como 6 personas, porque la idea es que ellos pues llevaban los voluntarios iban, te enseñaban más o menos del proceso de cómo recoger café, lo tostaban y todo eso. Pero igual le decían, mira, es que si no lo hacemos nosotros, se pierde. Y había muchas cosas que no, ¿sabes? Que se notaba que necesitaban empleomanía full. Y que por eso es que hacen esas recogidas de los voluntarios, para que la gente vaya, aprenda el proceso y a la misma vez vea cómo todo fluye. Ahora se está dando mucho eso de las brigadas en las fincas. Y qué bueno. Y si ustedes pueden participar de brigadas, yo le digo a todo el mundo que lo haga. Yo tengo una persona en Mayagüez que es cliente mío, y él hace brigadas mensuales. Entonces coge diferentes programas educativos de diferentes escuelas y esas son sus horas verdes. Sus horas verdes, pues llevarlos a ellos, a ayudarlos a cosechar, a sembrar, a limpiar y a mantener las facilidades. Y eso ayuda, ¿sabes? Al final del día, eso ayuda, está involucrando a la juventud, está involucrando a los niños desde pequeños, que ellos le cojan ese amor y que entiendan de dónde sale. Porque nosotros, si no entendemos todo el sacrificio que conlleva, lo damos como por... Así como que, pues, me lo como o lo boto porque me da la gana. Creo que ese es un tema que quería tocar ahora, sobre cómo nosotros tratamos... Porque, por ejemplo, yo he ido a varios países alrededor del mundo y veo a mí me gusta ir a los supermercados, porque veo que todos los supermercados son todos bien diferentes. O sea, fui a Italia, fui a Argentina, fui a... que tú ves la diferencia en España... Y ves las frutas que son bien grandes o son bien frescas, también el costo. ¿Sabes? Todo eso son cosas que nosotros estamos bien mal acostumbrados. Ya sea en la envoltura de una fruta, que ya la fruta tiene envoltura porque le tenemos que poner más plástico por encima. Todas esas cosas así. Que nosotros como consumidores, los puertorriqueños en específico, que estamos mal acostumbrados en cuanto a... la cultura del supermercado, al escoger comida, las cosas de... A lo mejor no voy a coger estas fresas porque se ven un poco raras, voy a coger estas que se ven más brillantes o ¿sabes? En el momento de escoger comida que nosotros tenemos mal o qué cosas deberíamos saber de que pues toda esa comida que se pierde Eso mismo, los alimentos imperfectos, pero oye, esto de los alimentos imperfectos se da principalmente antes de llegar al consumidor. Porque, por ejemplo, tenemos vamos a ponerle unos tomates. Y los tomates no se ven rojitos, no se ven así bien redonditos como le gusta al consumidor, pero ya estos son políticas de las tiendas, políticas de los supermercados, de los distribuidores, que es como que vamos a echarle un ladito, porque esto sabemos que no se va a vender tan bien.
y vamos a poner los lindos. En lo que se te vendieron los lindos, ya esos que hiciste con ellos. Los botaste. Los botaste. Y entonces hay diferentes maneras de hacerlos, porque hay muchos también que lo que hacen es que o los regalan o lo dan como... Ay, ¿cómo se dice? Descuento. Lo dan en descuento. Pero hay otros que trabajan entonces con otras organizaciones sin fines de lucro. Y se lo dan a comedores sociales, a comedores escolares, todo eso. Pero cuando nosotros como consumidores lo vemos también, es como que, pues, yo siempre voy a coger el más lindo que se ve, pero es porque es lo que siempre se nos ha mostrado. O sea, nosotros, si ellos empiezan entonces a poner los feitos también, siempre vamos a seguir cogiendo el lindo, porque desde siempre yo estoy cogiendo el lindo. Ajá. ¿Me entiendes? Así que yo digo que esa parte de eso mismo, educación. Ya. Educarnos en que, mira, el alimento sigue siendo igual de nutritivo, igual de bueno. Quizás no va a ser un tomate que se lo va a poder, lo va a poder comer así en una ensalada caprese para que se vea bien bonito, pero igual puedes hacer salsa con él. Ya. Pero igual puedes darle un segundo ciclo y hacer otra cosa con ese tomate, por ejemplo. Y que has visto aquí en los supermercados que a lo mejor nosotros deberíamos adaptar para el resto del mundo que estamos haciendo mal. Mano, es que aquí también es difícil porque importamos tanto que las cosas, pues, los alimentos al final del día vienen como que quizás más feitos. Por eso tú dices que tú vas a otros lugares y tú ves estos supermercados con estas frutas y estos vegetales bien bellos, bien grandes, probablemente porque son producción local. Nosotros, tú sabes la cantidad de días que se tarda en traer un vagón de fruta o vegetal para Puerto Rico. Son semanas. Son semanas. Wow. Entonces estas semanas en un barco y llegan a Puerto Rico y después estas semanas en esa góndola. Obviamente mis frutas de Costco obviamente pierden calidad. Van a perder calidad siempre. Sí, no, yo siempre que voy a... Por lo menos las frutas, yo vi a un colega de las redes que se estaba quejando de, creo que era las raspberries o algo así. Eran unas berries que vienen en el empaque pequeño. Y dicen, yo no sé ni para qué yo compro esto. Porque el ciclo de vida de esto mío, yo lo compro y ya me las tengo que comer en 2 días porque en 2 días ya están dañadas. Y pues, pero obviamente no estamos tomando en consideración lo que tú estás diciendo, que pues como es importado, pues obviamente se va a dañar mucho más rápido. Claro. No es lo mismo. ¿Tú has visto los aguacates que tú compras en La Luz? En estas guaguitas. Sí, enorme. Son unos aguacates súper verdes, súper grandes, súper mantequillosos, versus un aguacate que tú encuentras que es importado. Sí, Jamás en la vida el mismo sabor, el mismo color. Esos son avocados. Exacto, los avocados no son igual que el aguacate que tú compras aquí en Puerto Rico de una guaguita o de una plaza del mercado, etcétera. Sí. No, y en verdad, creo que en verdad es triste. O sea, y deberíamos como que, pues, obviamente, de alguna manera u otra, seguir trabajando eso para que... ¿Qué pasa? No, nada. También, ¿qué otra cosa tú puedes ver? Que ahora mismo sé que hay los recalls. Lo que pasó con los huevos fue un recall, o porque es un avian flu, o no, o el recall es otra cosa por completo. Lo de los huevos fue, ¿verdad? Una alerta más por lo que tenía que ver salud pública. Por salud pública, obviamente se mueren todas estas gallinas o los huevos empiezan a subir de precio por X o Y razón, por todo lo que tiene que ver, pues producción, oferta y demanda. Un recogido es cuando una empresa, por obligación de la agencia regulatoria o por ellos mismos, deciden retirar del mercado sus productos por contaminación física, química o biológica, que ellos entiendan que ese producto tiene. Se abre una investigación y si ellos encuentran que realmente este producto está contaminado con XYZ, pues entonces se retira del mercado, which termina en un montón de desperdicio. Porque usualmente son miles de libras de alimento. Sí, que ahí sé que tienes tu compañía, que es Netcycle Foods. Sí. Que pues que se dedican a darle un segundo ciclo de vida a los alimentos. Básicamente, nosotras buscamos, digo nosotras porque tengo mi socia Alondra, nosotras buscamos redirigir el excedente de alimentos de restaurantes, supermercados y agricultores a precios reducidos. ¿A qué me refiero con excedente? A estos alimentos que por X o Y razón no tienen cabida en el mercado. Por ejemplo, los alimentos imperfectos.
Yo tengo alimentos imperfectos que le llegaron, por ejemplo, a un distribuidor o a un supermercado. Yo los saqué aparte, ¿verdad? Porque estoy saliendo de los más bonitos primero para que la gente me compre. Estos se quedaron aquí. Pues en vez de perderlos, vamos a tirarlo por Next Cycle Foods, porque en Next Cycle Foods tenemos ya un nicho de personas que saben que nuestra comida es comida que pudo haberse desperdiciado, pero no necesariamente porque esté mala. No es porque está mala, es porque simplemente no hay cabida para esto en el mercado. Por lo tanto, ese tipo de producto nosotros lo vendemos a través de la aplicación. Sí, ¿no? Y también entiendo yo que deben haber, y me imagino que les ha pasado, y que hay gente que le ha escrito que también a lo mejor tienen productos de belleza o algo así, o X cosas que necesitan. Mira, necesito, que me estabas diciendo ahorita un buen ejemplo era lo del aguacate, que a lo mejor puedes hacer un face cream, pero a lo mejor no puedes comértelo. Exacto. Ese tipo de producto, por ejemplo, tú quizás no te quieres comer un aguacate que ya está negrito, pero tú te puedes hacer una mascarilla de pelo. Y son excelentes, esas mascarillas son brutales si tú las haces en tu casa. Pero es aprender a darle ese segundo ciclo de vida a los alimentos, aprender a preservar los alimentos, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico, las porciones que comemos son tan grandes. ¿En qué sentido? Cuando comemos en un restaurante. Ah, ya. Versus, quizás tú has ido a Europa. Sí, sí. Que las porciones son quizás un poco más pequeñas. Sí, Estados Unidos versus Europa es como que... Es bien diferente. Y es porque estamos acostumbrados a que todo es como que sobre. Comerme, hartarme del plato completo. Entonces hay gente que realmente no se come eso completo. Ay, pues yo me lo llevo para casa. Tú no te lo vas a comer. Tú te lo llevaste para tu casa y lo dejaste en la nevera 4 días y lo botaste. Eso termina en el vertedero. Eso termina en descomposición. Eso termina en food waste. Okay. So, mucho del desperdicio de alimentos viene de las casas. Por eso mismo. Y viene de los restaurantes por eso mismo. Por la cantidad de comida que servimos. Y es que tenemos que ir acostumbrando a la gente también quizás a comer un poco menos. Sí, porque estamos acostumbrados a tener el problema ahora es tener un exceso calórico con todo el mundo. Nadie está acostumbrado a comer las calorías que sepan. Sí. Cuando yo empecé a contar calorías, yo dije, espérate, esto es lo que se supone que yo como. Exacto. Y te estaban metiendo 5,000 diarias y tú ni lo sabías. Literal. Sí. Sí. Un tema bien candente últimamente en las redes es que pues ahora mismo no sabemos qué va a suceder con nuestro grid eléctrico en Puerto Rico. Ajá. Y creo que pues mucha gente, yo creo que todavía hay gente que no tiene, o sea, creo que no tienen luz. O sea, hace poco hubo un apagón masivo. Y hay como un caos en las calles de qué hago con mi comida, quién me va a pagar mi compra, todo ese revolú. No vamos a entrar en eso específico, pero tú que eres experta en almacenamiento de comida y de alimentación, ¿qué comidas deberíamos preocuparnos? ¿Deberíamos abrir la nevera? ¿No deberíamos abrirla? ¿Deberíamos rápido que se va la luz? Si no sabemos, pues no tenemos ninguna batería, no tenemos ningún generador eléctrico, buscamos la neverita con hielo, ponemos las carnes, ¿sabes? ¿Qué deberíamos preocuparnos en orden de prioridad? ¿Cuánto tiempo, sabes? Danos, por favor, una luz sobre eso. Ok. Ponle que se nos fue la luz. Apagón masivo. No tengo luz, no tengo planta, no tengo batería. Tengo cero. Un abanico ahí de batería. Para mí, para mi perrita, más nada. Ok. Lo mejor que tú puedes hacer es no romper la cadena de frío de la nevera ni del freezer. Ok. Dejarlo todo el tiempo sellado. Va a llegar un punto en que si pasan más de 24 horas, 48 horas, esos alimentos van a empezar a descongelarse en caso de que sean, por ejemplo, carne. Y los de la nevera, pues van a empezar a calentarse. Cuando nosotros tenemos unas temperaturas que son bien específicas para proliferación de microorganismos, de 4.4 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, ese espacio entre medio es cuando si nuestro alimento está contaminado, los microorganismos comienzan a proliferarse, o sea, comienzan a desarrollarse, a seguir contaminando el alimento. Nosotros sin luz no los comemos. ¿Y qué hacemos? Descontaminarnos. Ya nos enfermamos. Si tú tienes entonces un congelador, el freezer usualmente te dura, puedes dejarlo 48 horas sin estar abriendo y cerrando. Así que mi recomendación siempre es que mantengas la cadena de frío y que vayas descartando los alimentos más perecederos. Si tú vas a hacer, por ejemplo, carnes y la carne todavía está durita en el medio, tiene cristales de hielo cuando se congela, pues esa tú la puedes cocinar.
Pero ya si está completamente descongelada, si está completamente descongelada y la tocas y está como que no muy fría, o sea, que no tiene absolutamente nada de hielo, eso es una carne que no te deberías comer. Y aunque sí podemos calentarlo y, ¿verdad? Y muchos de los microorganismos se van a morir en caso de que esté contaminado, como quiera un riesgo que uno se toma. Por lo menos para las carnes y los alimentos que son altamente perecederos, los quesos como el blue cheese y todos esos quesos que son así como... El yogur, ¿verdad? Como más mojados, el yogur, Y los vegetales los y las productos, los vegetales y las frutas, eso es más olor, textura, como tú lo sientas. Aunque sí vienen muchas veces con carga microbiana, pero eso va a depender de cómo lo vayas a hacer también. Porque la fruta y los vegetales, eso es otra regulación aparte, by the way. Porque la fruta y los vegetales... Fruta y vegetales. La fruta y los vegetales están bajo el Produce Safety Rule, que es bajo la ley de FSMA. Uh-huh. Porque estos vegetales se consumen... ¿Cómo tú te comes la lechuga? Frío, I guess, sí. Tú no la cocinas. No. ¿Verdad? Pues si eso está contaminado, tú te lo metiste al cuerpo así como vino. Me jodí. Exacto. Tú no lo vas a cocinar, por lo tanto, tú no lo vas a pasar por un proceso de reducir esa carga microbiana. Por lo tanto, esos alimentos que usualmente no pasan por un proceso de cocción, por lo tanto, pueden tener mayor contaminación microbiológica. Pero ya cuando tú los tienes en tus neveras, después que tú tengas un buen manejo... Yo tuve hace poco, no sé si sabes quién es Alexiel, pero un colega mío de las redes, le mete cabrón, él hace reviews dentro del carro. Bien gracioso, se los recomiendo a todos. No va al caso. El punto es que hace poco él vino para mi podcast. Estábamos hablando mierda. Y él dice que una de las cosas... Estábamos hablando de uno de sus trabajos y dice que trabajó friendo pollo. Y yo le dije como, pues... Chisteando, le dije, mira, pues aprendiste algo, no sé qué. Y él, pues aprendí a descongelar. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo tú descongelas? Pues lo metes en el microondas y ya. Y yo... O sea, yo le digo eso. Y él dice, no. Se supone que tú vayas gradualmente... Vayas descongelándolo... Pues lo pones en la nevera, esperas que se descongele y después lo pones afuera, sabes, que poquito a poco. Eso a mí me explotó la cabeza porque toda la vida lo saco del freezer y lo pongo afuera y espero que se descongele. No, porque entonces lo estás llevando a una temperatura ambiente, eso tú vas a tener... cuando tú lo metes al refrigerador, tú le estás bajando gradualmente, como él menciona, tú le estás bajando gradualmente la temperatura. De congelado, se va descongelando, pero lo mantienes en frío. Si tú lo sacaste de freezer a temperatura ambiente. Yo sé que mucha gente hace esto. Y yo estoy seguro. Ya yo no lo hago porque aprendí eso. Pero si yo tengo unas caderas de pollo. Ahí va. Dale. Las meto en el microondas. Le doy defrost. Me voy a morir. No te vas a morir porque las vas a cocinar. No te vas a morir. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes? ¿Lo estoy descongelando bien o no? Sí, puedes que lo estés descongelando bien, pero lo recomendado es que no lo dejes encima de un counter para que que es más saludable yo darle defrost al microondas. Puedes ahí hacer mismo. cualquiera. Sí, si las vas a hacer al momento, sí. Versus yo las dejo en el counter el problema para que se descongele. Claro, porque el problema es que si tú lo dejas en el counter, eso no se va a descongelar en 5 minutos. Tú las dejas ahí horas. Ya. Unas caderas de pollo, ¿tú sabes lo que se tarda eso en descongelarse? Tú estás ¿Y si le pongo agua? 4 horas esperando. ¿Y si le pongo agua caliente? Se supone que con agua fría. ¿Con agua fría? Sí, lo puedes hacer porque acuérdate que estamos reduciendo la temperatura, bajando la temperatura gradualmente. O sea, estamos descongelándolo gradualmente. Eso que se supone que sea en todo. O sea, es la mejor manera es que lo metan en la nevera. Por la noche, sacan las carnecitas del freezer y las ponen en la nevera. Y ahí se van a descongelar igual. Yo soy bien fan de Chipotle. Y yo sé que Chipotle tuvo un revolú con... Viste, no sé si esto es tu punto de... tu especialidad. Pero Chipotle tuvo un outbreak de E. coli. ¿Eso cae en tu...? Eso es lo que yo hago. Sí. ¿Cuán diferente es lo que tú haces con gente que, pues... que hace... pues que vende en supermercados versus los restaurantes? Es básicamente... Bueno, el concepto es el mismo. Inocuidad. Es tratar de que los alimentos no nos enfermen. Inocuidad hace referencia a eso. Es básicamente lo mismo, pero los restaurantes se rigen bajo otras agencias. La FDA y la USDA realmente no entra mucho en lo que son los restaurantes
en términos de tener que implementar programas, de tener que cumplir con ciertas regulaciones o leyes. Acá sería más lo que es el Departamento de Salud. Pero es básicamente el mismo concepto. Lo que pasa es que en los restaurantes nosotros tenemos un alimento que nosotros cocinamos y automáticamente se lo llevamos al cliente. No es lo mismo que yo producir un lote de producto para un supermercado que va a estar ahí 1 o 2 semanas. No es el mismo manejo, no es el mismo final, el mismo consumidor final, porque yo se lo llevo al supermercado o al distribuidor o al suplidor y él entonces es el que se encarga de llevarlo al consumidor. Pero en esa cadena tú tienes que asegurarte de que tú estás cumpliendo con los mayores estándares de salud y de higiene para entonces poder llevar ese producto al mercado que no nos enferme y entonces de ahí pues ya el supermercado se encarga. So, es una cadena, en realidad es una cadena. Pero los restaurantes, eso también es otra cosa, que mucha gente me pregunta. No, pero los restaurantes que llevan perros, que eso es otro problema. Que llevan perros, que yo he visto que tocan los platos, cuando cogen los platos, que le ponen como el dedo para aguantarlo. El perro y después tú coges el plato. Claro, tocan los perros, cogen el plato, cogen los cubiertos y te los ponen ahí en la mesa. Todo ese tipo de dinámica. Para eso se supone que pues, todos nuestros empleados estén certificados con manejo de alimentos, que es una certificación que ellos tienen que coger para ellos saber qué medidas tienen que implementar cuando están tocando esos alimentos, tanto en la cocina, ¿verdad? Que es bien importante, como la contaminación cruzada, que ya sería para los empleados y el empleado que está llevando la comida a la mesa y todo eso, los meseros. Sí, que eso es lo más repetido, en verdad eso es lo más que te preguntan, lo de los perros en los restaurantes. Lo de los perros es un big deal. Oye, y yo lo puedo entender. Sí, o sea, hay gente que, yo sé que hay gente que es el mismo amor que tienen de pet friendly con los perros, es el mismo amor pero opuesto. Como que, cabrón, ¿qué tú haces con tu perro aquí? Yo como que, cabrón, relájate. ¿Sabes? Si mi perro está educado, pues no te importa. Por ejemplo, yo tengo una chihuahua y tengo un gran danés. Yo tengo los dos extremos. ¿Qué? Sí, yo tengo los dos extremos. Una pesa 7 libras, el otro pesa 150. Duro. La de 7 libras, pues quizás yo la puedo tener aquí, ponerle un abrigo por encima porque a ella le encanta estar embollada y ya se va a quedar ahí tranquila. Pero un gran danés de 150 libras en un restaurante, no hay break. No hay break. Ese tipo coge una mesa, el espacio de una mesa. Y entonces lo tienes a él ahí, es bien baboso, siempre está, si camina, bota pelo. Son todas esas cositas. Sí, etiquette también, mantener conciencia de que, mira, yo creo que hay ciertas cosas que no. Sí, eso de los perros también ha sido un tema de conversación que mucha gente me pregunta. ¿Qué es lo más... ¿Qué es lo que tú crees que la gente se lleve de ¿Sabes? ¿Qué tú crees que la gente debería saber antes que acabemos esto? Que yo creo que la gente debería saber... Lo primero es que compren local. Ok. Que tenemos que ayudar al productor local porque tenemos que comenzar a maximizar nuestras tierras y a maximizar nuestra producción. Porque lo vimos con los huevos. Afuera dejaron de producir y nos vimos nosotros afectados. Caos. Y eso puede pasar con un sinnúmero de productos. Así que, para mí, apoya lo local, apoya a tu agricultor y que entiendan lo difícil que es llevar producción, ¿sabes? Llevar comida a tu mesa, tanto en la agricultura como en la manufactura. Los precios que vemos, a veces, pues, está todo bien caro, pero la realidad es que producir alimentos es caro. Sí, eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Y antes que te vayas, si si tuvieras el poder de cambiar la manera en que pues Puerto Rico la gente se alimenta o la gente simplemente consume el alimento o tiene una perspectiva errónea, ¿cuáles fueron tus prioridades de mejorar la alimentación en Puerto Rico? ¿Cómo se consume y cómo se guarda y cómo se produce? Yo diría que mi prioridad sería que la gente pueda educarse en cómo darle un segundo ciclo de vida a los alimentos. Y de que no todo tiene que ser compro y voto, al igual que con la ropa. Oye, ¿verdad? No hablamos de los vertederos. Los vertederos, un problemita. Porque no hay ¿verdad? No hay vertederos en Puerto Rico. En Puerto Rico habían, creo que 30 vertederos. Quedan como 10, 9. ¿Por qué? Porque no hay dónde poner la... Sí.
problemas de... Yo no trabajo en un vertedero, pero sé que quedan como 9 vertederos. Están a capacidad. El 35% de los vertederos son materia orgánica. Materia orgánica haciendo comida. Eso es un montón. Eso un montón. Y que eso no podemos coger la comida y ¿sabes? Ponérsela a los mismos... las mismas fincas o algo así para que los mismos animales la consuman. Eso o algo es darle así. un segundo ciclo de vida. ¿Y no hacen Es eso? exactamente lo que estoy hablando. Sí, se hace. O sea, hay mucha gente que lo practica, pero es algo que tiene que ser a nivel de consumidor también. Porque obviamente los agricultores muchas veces tratan de sacarle el provecho a todo. ¿Sabes? Y hay muchos de ellos que tienen prácticas más sustentables. Lo que no uso aquí, pues lo riego o hago composta o hago fertilizante, ese tipo de cosas. Pero a nivel de consumidor, la mayoría del desperdicio de alimentos está en nosotros en nuestras casas. Pero es por eso. Compramos demasiado, compramos en bulk, no sabemos cómo almacenarlo y de repente nos vemos que, a rayo, se me olvidó comerme esto. Yo creo que a Y lo mí boto. siempre me pasa con la espinaca. Exacto. Eres parte de ese problema. Pero ¿qué deberíamos... ¿Qué es lo que... ¿sabes? ¿Qué comida o qué cosa podemos hacer y darle segunda vida? Que la gente a lo mejor... Mira, tiene... Lo del aguacate, lo de los... Cosas para, ¿sabes? Mascarillas para el pelo se hacen con, por ejemplo, con el aguacate y con otras frutas. Aprender a hacer, por ejemplo, tengo un montón de vegetales que se me van a dañar. Pues hago un sofrito. Hago un sofrito, hago una salsa. Ese tipo de dinámica de nosotros poder tener la creatividad y la educación suficiente de decir, se me está dañando esto, ¿qué puedo hacer con esto? Tenemos mucha inteligencia artificial. Nosotros podemos siempre preguntar, ¿qué yo puedo hacer? Dame varias recetas para hacer XYZ con estos ingredientes. Ese tipo de dinámica. Y aprender a preservar nuestros alimentos. ¿Sabes? Hay muchas cosas que se pueden hacer con los alimentos. Podemos hacer alimentos acidificados. Podemos hacer jugos. ¿Sabes? Se pueden hacer muchas cosas en vez de simplemente coger el alimento y tirarlo a la basura. Bueno, ahí lo tienen, gente. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Daniela Miranda. Nada, ¿dónde pueden conseguir? Tira las redes. Tira todo eso. Redes de Next Cycle Foods, pues @NextCycleFoods en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y a mí, _ de Miranda 5 en Instagram. Ahí tengo mis otras paginitas y cosas. Pongo cosas a veces. Gracias por darte la vuelta. Claro. Y gente, espero que se la hayan disfrutado. Compartan esto a las personas que ustedes crean que sea necesario. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y hasta la próxima. Seguimos.